Ok, pues buenas tardes a todas, bienvenidos a este uno a uno en el marco del Día Internacional del Turismo Inclusivo. Estamos muy contentos de llegar ahora sí que a la recta final de este proyecto que ha sido de la mayor cantidad de meses del año y que, bueno, los resultados por acá estaremos hablando al final un poquito de cómo obtener los certificados de participación a quienes nos estuvieron acompañando cada semana, agradecerles que se estén conectando y a las personas que nos continúan viendo a través de este video en YouTube, pues bienvenidos a esta sesión. El día de hoy nos acompaña desde Francia Loreto Ibáñez Castillo y desde Costa Rica Ginette Prado. Y bueno, les vamos a hablar primero un poquito del perfil profesional de estas hermosas mujeres que nos acompañan el día de hoy y sobre todo súper profesionales en el área turística. Yo les invito a hacer este ejercicio de googlearlas porque con esto de la nueva tecnología van a encontrar el trabajo que han venido haciendo y bueno, les hablamos antes un poquito de quiénes son ellas. Si nos apoyas, Uriel, presentando a Loreto, por favor. Sí, claro. Bueno, pues Loreto Ibáñez Castillo es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas. Es fundadora de la Red Internacional de Profesionales en Turismo. Trabajó por 10 años para la Organización Mundial del Turismo en el área de calidad y comercio y posteriormente como responsable en el programa de certificación de calidad de la OMS en TEDCUAL. Ha asesorado a municipios turísticos y trabajado para administraciones nacionales y regionales de turismo en Chile y España, así como en el ámbito académico de Francia e Italia. El turismo ve el turismo como un aliado invisible en protección de los derechos humanos, en el tema sobre el abanderado de Loreto desde hace varios años. Perdón. No. Muchas gracias. Y bueno, les hablo un poquito de Ginette, que a lo mejor algunos de ustedes ya la ubican un poquito más porque ya tiene una trayectoria en el observatorio. Ella es María Ginette Prado Cubillo, gerente general de Adetur Costa Rica, profesional en turismo, fundadora de la Red de Empresarios Turísticos de Occidente Costa Rica, Reto en el 2020, y durante 10 años presidió la Comisión Municipal de Turismo de Naranjo Alajuela, desde donde se gestaron proyectos como el Plan Piloto de Cantón Accesible e Inclusivo, con curso de fotografía turístico inclusivo y trabajó asesorando en el tema de turismo durante 8 años a la Federación de Municipalidades de Occidente, FEDOMA, y a la Red de Pequeños Hoteles de Costa Rica. En los últimos 2 años ha organizado conferencias internacionales para dar a conocer temas tan importantes a empresarios turísticos de América Latina como lo son el turismo inclusivo y accesible, el turismo rural y el turismo de bienestar, con ayuda de diferentes organizaciones como lo son el Instituto Costarricense de Turismo, la Organización Internacional de Turismo Social y el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Les damos la cordial bienvenida y bueno, ellas están el día de hoy acompañándonos para impartir este conversatorio que esperamos la participación de cada uno de ustedes relacionado a las alianzas público-privadas en turismo para un crecimiento inclusivo, esto en el marco del Día Internacional del Turismo. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí, Te doy la muchas palabra, Loreto. No, bueno, ante todo, muchas gracias. Sí, solamente compartir con ustedes que si bien estoy en Francia en este instante, soy chilena, así que también soy de la región de las Américas. Y agradecer, por supuesto, la invitación, ¿no? Siempre un gusto y también les felicito por esta iniciativa que además viene de nuestro querido México. Así que bueno, ¿quieres empezar tú, Ginette? Empiezo yo, porque en realidad nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con Ginette, que ya viene desde hace algunos años, y es sobre eso lo que nosotros queremos hablar con ustedes y compartirles la experiencia. ¿Quieres partir tú? ¿Parto yo? Como tú quieras. Solamente para iniciar y después doy la palabra, en el marco que tenemos acá, que es el tema de las alianzas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del Plan Piloto Cantón Accesible que se comenzó a gestar desde el 2016 en Naranjo, Alajuela, Costa Rica, para que tengan a bien saber dónde nos vamos a ubicar y pues te doy la palabra, Loreto. Ok, bueno, lo primero es decirles que cuando nos hicieron la invitación y en el marco del Día Mundial del Turismo, que ustedes saben que es el lema de este año y que en el fondo la meta de este año de la OMT es que a partir de este 27 y durante todo el año,
repensemos y nos comprometamos a realizar ciertas acciones muy concretas sobre el tema que se escoja, en este caso nosotros, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Nosotros decidimos hablar de alianzas público-privadas a pesar de que sabemos que este es un tema que es clásico, ¿no? Es clásico en general, siempre está claro que el turismo tiene que y se mueve a través de las alianzas público-privadas. Sin embargo, en materia de turismo accesible, el tema de las alianzas no es tan evidente, no porque no se produzcan, sino porque no siempre están en estas alianzas público-privadas los actores que debiesen estar. Entonces, si bien las alianzas existen, están un poco incompletas, a nuestro juicio con Ginette. Pero esto viene de un trasfondo quizás un poquito mayor, que es la conceptualización misma de lo que estamos entendiendo por turismo inclusivo. Y por eso hemos querido con Ginette un poco contarles cómo se percibe en este caso desde Costa Rica, también hacer un énfasis en la región de las Américas, y después contarles cómo se está viviendo desde Europa, desde otros continentes también, porque finalmente yo creo que ahí está la clave, que la perspectiva, la mirada es un poco distinta, y como decimos con Ginette, sería muy interesante poner todas estas miradas en una juguera para sacar una definición un poco más amplia, y a partir de ahí trabajar en el tema de la conceptualización de las alianzas público-privadas, porque claramente hoy, según lo que nosotros pensamos, hay un cierto déficit de una buena identificación de quiénes tienen que ser los actores en materia de turismo accesible. Entonces, a partir de ahí, Ginette, si te parece, parte tú un poco hablando de cómo se ve en la región de las Américas. Bueno, en el caso de, pues tenemos dos conceptos, el turismo inclusivo, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusividad y cuando hablamos de accesibilidad. Obviamente dos palabras que son muy unidas, pero también que tienen cada una su concepto. Nosotros desde Costa Rica, pues la parte de accesibilidad la tomamos en cuenta el entorno que no solamente las personas con discapacidad tienen, sino en realidad estamos hablando de todas las personas, ¿verdad? ¿Qué tan accesible es nuestro entorno en todos los temas, ¿verdad? Pero también tenemos la parte de inclusivo. ¿Cómo es que nosotros somos inclusivos con las personas a nuestro alrededor? Y cuando hablamos de inclusividad, bueno, en el caso de personas con discapacidad, si efectivamente, por ejemplo, a nivel de empresarios turísticos, porque hablamos de turismo, si tenemos la oportunidad de poder comunicarnos con una persona que habla lesco o tiene esa interpretación del lesco, ¿verdad? En el caso de Costa Rica se llama lesco, que es lenguaje de señas costarricense. Sabemos que en todos los países es diferente, pero es esa parte importante de cuán inclusivos somos cuando una persona con discapacidad visual llega a un restaurante, si podemos ofrecerle un menú en braille, ¿verdad? Entonces, esos conceptos de inclusibilidad y accesibilidad creo que son importantes que los demos a conocer, y no solamente desde el marco de las personas con discapacidad, sino desde el marco en general de la población. Bueno, les comparto un poco siguiendo la idea de Ginette, el cómo se está viendo un poquito desde acá. Lo primero quizás es decirles que la inclusión, aquí se ve, el concepto es como igual a igualdad, a dignificación, a protección de derechos humanos. Entonces, finalmente, el hacer algo en este sentido, en el ámbito del turismo o en cualquier otro sector, está un poco, su raíz es justamente en la protección, en el deber de protección de los derechos humanos. Yo creo que es eso. Entonces, es como que no existe una opción de no hacerlo, porque si no se hace, vulneraríamos derechos humanos.
Entonces, a partir de ahí, si se va un poco desglosando en materia de turismo, y, por ejemplo, contándoles el caso específico de Francia, hay dos herramientas que son muy claves, que es la famosa ley de discapacidad. Es una ley del 2005, no es tan antigua tampoco. Es una ley tremendamente exigente, es para todos, no solamente para el sector turismo, pero es una ley absolutamente muy, muy buena en contenido, pero tan exigente que nadie la puede cumplir. Pero sin embargo, ahí pusieron los estándares lo más alto de lo que debiera realmente estar sucediendo en materia de inclusión, igualdad, igual dignidad. En el fondo es entender que no podemos, no debemos hacer una diferenciación de nadie, sino más bien entender que todos tenemos características que nos identifican, donde las personas con discapacidad, esa es su característica, pero no es una desventaja, producto de este sinónimo de igualdad. Entonces es muy interesante el concepto. Esta ley ha sido extremadamente polémica porque justamente era muy difícil de cumplir. Sin embargo, y ahora si bajamos un poquito al sector turismo, se crea una norma de calidad sobre turismo y discapacidad que probablemente es, a mi juicio, una de las mejores del mundo, donde efectivamente sobre la base de esta dignificación se pensó de qué manera pedirle a los empresarios y el cómo pedirle a los empresarios sin ahogarlos, pero a la vez haciéndoles ver que no es una opción y por sobre todo que no es un favor o no es no es ser especial, porque muchas veces se ve que si tú trabajas el tema de la discapacidad es que eres más sensible. O que lo estás haciendo mejor, pero no, acá es, no, tú no es que lo estés haciendo mejor o que sea más sensible, es que es un deber. Entonces, como es un deber, hay que poner todos los elementos para poder trabajar en esta construcción con ustedes. Y entonces lo que se ha hecho acá, en el marco de esta definición, es decir, ok, vamos a trabajar la discapacidad, lo visible y lo invisible, que yo encuentro que es muy bonito hablar de lo visible y lo invisible. Se está trabajando y definiendo el concepto como handicap, antes se llamaba handicap y ahora es handicapable. En el fondo, sobre el propio concepto se está diciendo, las personas con discapacidad son capaces, o sea, handicapables. Yo lo encuentro que es un concepto súper bueno, súper asertivo, y a partir de este gran concepto, en el fondo decir cómo lo hacemos, ¿no? Y dándole la posibilidad al empresario de que en el fondo obtengan sellos de calidad que son progresivos. No tienen que cumplir todo, tienen claro que es un deber, que no es un favor, que no es algo distinto para diferenciarlo, pero les dando la posibilidad de poder acceder de manera progresiva a cumplirlo, porque es cierto que para ciertos tipos de discapacidad es un poco más difícil que para otras poder cumplir con todas las exigencias de calidad, ¿no? Entonces, eso, pasar un poco, yo creo que aquí lo que yo valoro en el ámbito europeo, justamente que han pasado esa brecha de decir, o esa barrera de decir, lo estamos haciendo, somos especiales. No es que lo estemos haciendo, somos especiales, es que es un deber, ¿no? Entonces, eso quizás es la primera parte de la conceptualización. Y a partir de ahí, bajar justamente al tema de las alianzas, que es la segunda parte que queríamos compartir con ustedes, que es cómo construimos las alianzas, quiénes van a formar parte y para qué las vamos a construir, ¿no? Bueno, le doy el paso a Ginette. Bueno, parte importante ahí es de cómo nos encontramos Loreto y yo en esta idea que se forjó desde ella, ¿verdad? Realmente nos conocimos porque sí, de manera virtual, pues estábamos hablando, pero nos conocimos creo que un año antes del 2016 en Guatemala, en una actividad de la Red de Pequeños Hoteles de Costa Rica, perdón, de América Latina, en donde pues Costa Rica participaba, y pues ahí nos conocimos, comenzamos esa conversación de que algo teníamos en común las dos, ¿verdad? Y pues en algún momento, en el 2016,
recuerdo que fue enero del 2016, Loreto me propone trabajar en un proyecto, el Plan Piloto Cantón Accesible. A mí me pareció muy buena la idea porque precisamente en ese año la OMT tenía el lema de todos podemos viajar. Y me pareció súper interesante porque yo, pues, mi pensamiento decía, bueno, aquí es una oportunidad bastante importante, pero incluso le dije a ella, bueno, es que no conoces el lugar donde yo vivo, es solo cuestas, ¿verdad? Y pues lo que me contestó ella me dio la oportunidad de dar el siguiente paso. Cuando yo le dije eso, Loreto me dijo, es que todo está acá, en el pensamiento, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, si es así, démosle viaje. Y así fue como comenzó esta alianza, ¿verdad? Entre nosotros dos, entre dos organizaciones, para comenzar a visualizar ese proyecto que durante estos años se ha mantenido. Recuerdo también que Loreto fue muy clara en decirme, investigue primero qué actores o qué organizaciones tenemos dentro del cantón que trabajan con las personas con discapacidad. En ese momento, bueno, teníamos la Escuela República de Colombia, que tiene niños con discapacidad. Tenemos una organización que se llama Talita Kumi, también que trabaja con adultos y adultos mayores en tema de discapacidad. Y teníamos como organización el CONAPIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad a nivel regional y con sede en Naranjo. Entonces ahí comenzamos una serie de reuniones para que en su debido momento también formaran parte de este proyecto estudiantes de turismo que tenían muy buena visión, las nuevas generaciones, de la parte esta que hablamos de personas con discapacidad. Loreto. Claro, efectivamente, como dice Ginette, en ese momento dijimos, ok, vamos a empezar a trabajar, pero por sobre todo tenemos que identificar los actores, pero con una doble mirada, identificar los actores al inicio, pero asegurando una continuidad de trabajo con estos actores, porque muchas veces, especialmente cuando se están creando nuevos conceptos o cuando se están creando nuevos proyectos, sí se integra a las personas, a las asociaciones de discapacidad, se les integra más bien casi como para decir, pues, los hemos integrado, ¿no? Pero después cuando uno después va armando el proyecto, cada vez como que se les va olvidando un poco, se les considera más beneficiarios, pero no actores. Y para nosotros ese era como el primer detalle importante de no cometer ese error, porque en el fondo sería ir en contra de la propia filosofía de lo que nosotros estábamos hablando, que era decir, los actores permanecen y son todos actores principales durante todo el tiempo, que se van a ir sumando nuevos, pero no para poder solamente validar un proyecto y después solamente verlos como beneficiarios. No, no, no. Entonces, fue ahí cuando nosotros como que nos sentamos con Ginette a decir, a ver, ¿dónde están los actores? Dijimos, sector público, por supuesto, siempre, siempre. Entonces ahí trabajamos con el municipio, que ya les contaremos municipio. Vimos un colegio, porque también es cómo nosotros, los actores, son los actores que son más evidentes, pero también los menos evidentes. Y ahí es incorporar inclusive a los niños, porque son los niños los que van a pasar el mensaje en sus casas. Y es lo que va a asegurar que en el tiempo esto forme parte ya del ADN, que es un poquito lo que gracias a Dios se ha podido lograr en Naranjo, de que en el fondo lo vean como algo natural las personas en su día a día, ¿no? Entonces nosotros dijimos, los actores tienen que partir de la base. Ahí hay un ejemplo muy precioso en Colombia que se llama los Colegios Amigos del Turismo, donde justamente está esta filosofía. Entonces, partimos, dijimos, Ginette contactó con don Gustavo, ¿Ginette se llama? Gustavo de De un colegio. no, Para don, poder
del colegio es don Oscar. Don Oscar del colegio, para justamente poder empezar a trabajar con ellos, pero no solamente con los niños con discapacidad, sino que con todos. Municipio, por supuesto, alcaldía, porque si hay un proyecto que no pasa la benedicción del municipio, ese proyecto se va directamente al fracaso. A lo mejor no como actores activos, en el sentido de no estar tan permanentemente como otros, pero sí en el sentido de no bloquear las acciones, ¿no? Entonces, también identificamos al municipio. Después, ¿cómo se llama la comisión? Comisión Municipal de Turismo. La Comisión Municipal del Turismo. Después, también lo importante es a las familias de las personas que tienen una discapacidad, hay que incorporarlos, porque finalmente ellos son los que más saben. Entonces nosotros de eso también nos aseguramos, porque en el fondo si de alguna manera trabajábamos con los niños, con todos los niños, pero los padres de los niños con discapacidad muchas veces tienen que cambiar incluso su vida laboral para poder estar más presente con los niños, ¿no? Que tengan una discapacidad. Entonces nosotros, el propio proyecto también perfilaba que si bien al principio era una sensibilización hacia la comunidad, hacia los futuros profesionales del turismo, hacia el propio municipio, pero también tenía de fondo de poder ver cómo darles herramientas de empoderamiento hacia el emprendimiento a las familias de los niños con discapacidad. Y ese emprendimiento asociado al sector turismo o no, dependiendo de lo que ellos quisieran. Entonces nosotros no es que partimos directamente como hacia el sector turismo, porque eso iba a estar vacío de contenido si partíamos solamente con los empresarios, con los actores. Partimos justamente también desde las bases, ¿no? Como en el árbol, las raíces, para luego empezar a incorporar al sector turismo, pero no fue que nosotros partimos con el sector turismo al principio, partimos al revés. Y quizás, no sé, Ginette, ¿qué piensas tú? Pero yo creo que fue algo bueno que partiésemos así. Porque por sobre todo los padres de los niños se empezaron a involucrar mucho. Y eso creo que es lo que ha dado la continuidad del programa más que proyecto ahora. Claro, como dice Loreto, pues nosotros tomamos una ruta de trabajo en la cual teníamos que comenzar a capacitar y a sensibilizar no solamente a nosotros como empresarios, ¿verdad? Los que estábamos dentro de la comisión municipal que hablaba Loreto, sino a sensibilizar y capacitar al personal del municipio, tanto el personal operativo como el administrativo, el comenzar a sensibilizar y a capacitar a empresarios turísticos del cantón, al comercio en general, porque en su debido momento también se incorporó la Cámara de Comercio de acá de Naranjo. En el caso, por ejemplo, de la Escuela República de Colombia, tuvimos una gran aceptación por parte del director y a partir de ahí hicimos un plan piloto del primer tour inclusivo para niños. Fueron 15 niños de la Escuela República de Colombia en conjunto con sus mamás que hicimos ese tour. Nos unimos varios empresarios para poder ofrecer aquí al Coffee Tour Espíritu Santo. Realmente la distancia entre un lugar y otro es mínimo, es poco, en 5 minutos, poniéndole mucho estamos, pero teníamos como empresarios que aprender que solo el hecho de convocar al autobús y utilizar la rampa, eso lleva su tiempo también. Pensábamos que tal vez el tour no se iba a dar en su totalidad, pero sin embargo se dio en su totalidad, los niños muy contentos. Incluso pues Loreto hablaba de esa parte de apoyar a la otra parte, que es a las madres, ¿verdad? De esos niños.
Y en ese momento que hicimos ese tourcito para los niños, pues yo escuchaba a las madres reírse y pues gritar y pues estaban contentas porque muchas de ellas pues tal vez era la primera vez que salían con sus hijos, que muy temerosas, pero a partir de ahí sacamos la idea de que realmente podíamos también trabajar un proyecto de microempresa inclusiva y entonces convocamos a ciertas mamás que estuvieran interesadas, que tuvieran ideas dentro de su cabecita, para que los estudiantes voluntarios que venían a Costa Rica, que en ese momento estaban, pues nos ayudaran y apoyaran para poder poner en papel esas ideas. Al día de hoy ya tenemos una compañera que tiene su proyecto de reciclaje. Ella lo tenía, pero ya está pues inscrita ante el Ministerio de Economía, ya tiene su logo, ya por lo menos está un poco más formal. Entonces, desde ese punto de vista, hemos trabajado el tema de sensibilización a la comunidad también. Eso pues lo logramos hacer a través de un video que se hizo por parte del municipio y pues es dar a conocer también esa parte importante de que realmente las alianzas son de suma importancia, ¿verdad? Para darle seguimiento a este tipo de proyectos. ¿Loreto? Sí, no, y también de cara a las futuras generaciones, que también es muy importante, lo que hicimos fue, así como mencionaba Ginette, empezar a traer voluntarios de otras partes, en este caso fue de Francia, también hubo de México, si mal no me equivoco, en algún momento, Ginette. Pero también lo que hacíamos, porque ahí es donde justamente, porque el turismo finalmente inclusivo, si ya lo miramos de una manera muchísimo más amplia, es que todos veamos y humanicemos al turista y logremos ver desde los ojos del otro. Entonces, incluso les hacíamos cursos de cultura internacional a los niños. Y eso también llegaba a las familias, porque en el fondo es, usted no está solo, están pasando otras cosas en el mundo y el turismo sirve para eso. O sea, el turismo no tiene solamente que ver con la parte de generación de ingresos, sino que es generación de encuentros. Y eso yo creo que también ha sido muy, muy valioso en esta iniciativa, porque es más, en algún momento nos vimos colapsados, pero ese colapso bonito de que muchos alumnos querían hacer los famosos cursos de francés. Y había sobredemanda, nos faltaban voluntarios, pero era porque ya, eso es lo que nosotros queríamos, que estuviese ya en el ADN de ellos esta multiculturalidad. Entonces también el proyecto, cuando venían los voluntarios, una cosa muy clave fue que los voluntarios solamente podían participar si se quedaban en las casas de familia de Costa Rica. Porque no es el mismo impacto si ellos se juntan todos y hacen una comunidad de extranjeros en un departamento a que convivan con las familias. Y eso, cuando yo después lo miraba, cuando ellos llegaban, en este caso los alumnos acá, y yo conversaba con ellos, era una de las cosas que ellos más agradecían de su experiencia. Porque ahí es justamente donde está la multiculturalidad y donde está el corazón del turismo. Y es más, el propio municipio decidió hacer un video, ¿no? Un video que lo hicieron como que hubiese sido ellos el proyecto, como si ellos hubiesen sido los actores del proyecto, de los creadores del proyecto, porque lo hicieron tan propio que lo sentían así. Y eso está muy bien, o sea, finalmente, por supuesto, siempre incluyendo a todos los actores que están, pero que un municipio sienta eso es muy bueno. Y, por ejemplo, el municipio nos dio la posibilidad de hablar con el Consejo de Turismo del municipio y los alumnos lo que hicieron fue una auditoría de aquellas barreras que veían en el propio municipio para recibir a las personas con discapacidad. Y los alumnos lo hicieron junto con
los niños que tenían una discapacidad. Entonces lo hicieron así para poder identificar bien las barreras y se lo presentaron al Consejo Municipal. Y gracias a esa interacción entre los niños, los alumnos que venían de voluntarios y que se les permite el acceso al Consejo Municipal, se produjeron que se arreglaran las calles, algunas calles, para facilitar el acceso. Entonces, ¿pero por qué? Porque lo que no hay que olvidar, que es como, para mí el turismo, para nosotros el turismo es una pepita de oro. ¿Por qué? Porque el turismo siempre va a ser recibido a nivel gubernamental porque genera ingresos. Entonces, cuando el sector turismo habla, el municipio escucha mucho porque genera ingresos. Entonces, en este caso, ellos comprendieron que esta es una fuente de ingresos que hay que reforzar. Y eso hace que muchas veces se pueda generar cambios más rápido porque es el sector turismo el que habla. Y eso no hay que olvidarse que estamos en un sector tremendamente poderoso en el buen sentido de influencia hacia el sector público, pero a la vez eso puede conllevar a que nosotros somos un vehículo como sector para la protección de los derechos humanos, que eso tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Entonces, para nosotros esta experiencia, cuando ya los vimos tan empoderados, fue maravillosa. Y luego, gracias a Ginette, se empezaron a incorporar otros actores a nivel nacional. No sé si nos puedes contar un poquitito. Sí, para contar un poquito de esta parte que Loreto decía en cuanto al trabajo que nosotros hacíamos con la Escuela República de Colombia. Comenzamos con los estudiantes voluntarios exactamente a esa parte, darles cultura turística y el idioma francés. Aparte de eso, pues hablarles un poco dentro de todas las actividades que se tenían de lo importante que era el apoyar, el ayudar a otros niños con discapacidad, ¿verdad? A raíz de eso, pues sale un proyecto que esperamos que haya avanzado. Yo en el último tiempo no he tenido comunicación con la escuela porque hemos trabajado también de manera conjunta con la Biblioteca Pública de Naranjo de estos temas. Pero salió un proyecto de un poquito de tener más accesible el área donde están los niños con discapacidad de dicha escuela. Dentro del área local, pues obviamente tenemos varios actores. Hemos incorporado también en medio de la pandemia, pudimos incorporar al hogar diurno de Naranjo, de adultos mayores, el centro diurno, el hogar de larga estancia, José del Olmos, que pues tiene una población de adultos mayores. Entonces también un poquito en incorporar a los adultos mayores a aprender otro idioma. Muchos de ellos decían, ¿qué voy a estar yo aprendiendo? Pero otros fascinados con la oportunidad de poder aprender otro idioma, otra cultura, porque los estudiantes no solamente les enseñaban el francés, sino también les daban a conocer mediante exposiciones los lugares donde ellos venían y también el lugar en donde la universidad está, ¿verdad? Muchos actores a nivel nacional, pues el CONAPIS a nivel nacional, Gustavo, que nos ayudó mucho, porque también teníamos que visualizar un poquito de esa parte del entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente el entorno debe ofrecer a toda la población? Y bueno, hicimos inspecciones a nivel del casco central de nuestro cantón, también invitando a empresarios turísticos, al comercio en general, a miembros de la municipalidad, a los actores principales, ¿verdad? Que son las personas con discapacidad que venían, fueran no videntes, usuarios de silla de ruedas, que nos aportaran y nos dieran a conocer. A nivel general comenzamos alianza. Bueno, aquí tengo a Jenny también de Asoyiré, que
que hicimos esa alianza, que nos han apoyado mucho, que han venido acá al cantón a hacer esa inspección también, y con ellos hicimos el primer tour inclusivo sensorial del café con personas con discapacidad, y también a nivel de otra organización que se llama OIFA, que tiene que ver con personas adultos mayores y personas que cuidan a personas enfermas o adultos mayores, ¿verdad? Con ellos hicimos otro tipo de tour, un poquito más enfocada a baño de bosque, que tenemos guías certificados acá en Costa Rica. Y bueno, otra serie de organizaciones en su debido momento. También estuvimos reunidas con la vicepresidenta de la República en ese momento, doña Ana Elena Chacón, que apoyó mucho esta gestión también. Y bueno, es parte de lo que nosotros hemos venido realizando, ¿verdad? Viendo a ver qué alianzas, no solamente a nivel local, sino a nivel general, vamos haciendo. Parte importante, lo que hemos aprendido también, la incorporación en medio de la pandemia, la OTI, ¿verdad? Porque participamos en el primer congreso virtual que hicieron, y ahí fue donde pues hemos aprendido también mucho de lo que se tiene que dar. Yo creo que es una gran experiencia la que hemos vivido con este trabajo que hemos realizado y que todavía estamos realizando, ¿verdad? Porque en medio de todo esto, recientemente hicimos igual el tour a adultos mayores en 2 grupos, lo hicimos, en mayo hicimos para el hogar de larga estancia, recientemente en agosto hicimos para el centro diurno. Nos apoyan diversas organizaciones dentro del cantón, pero también empresa privada apoyando esta gestión de poder darles un tour a estos adultos mayores, ¿verdad? Algo muy diferente. Y yo pues hablaba con los compañeros de que es enseñarles que nuestro cantón es muy cafetalero. Realmente es un cantón en donde por donde quiera que vayamos o veamos, vamos a encontrar un microbeneficio. Y muchos de estos adultos mayores que estuvieron en el Coffee Tour Espíritu Santo, muchos recorrieron esos cafetales cosechando el café, pero muchos de ellos no conocen que al día de hoy nosotros muy orgullosamente les damos a conocer al turista nacional y extranjero que viene a nuestro cantón toda esa posibilidad, todo lo que ellos hicieron, y les contamos todo el proceso del café hasta que toman una taza de café. Entonces, ellos súper encantados de saber que por esos callejones pasaron ellos, y que ahora de alguna manera se les está dando la oportunidad a otras personas de conocer. Incluso esa interacción que había entre ellos y el guía Adolfo que los atendía en ese momento, o Karen en su debido momento, también era de enseñanza también, porque había muchas cosas que pues no se conocen porque es vivencia de ellos, ¿verdad? Pero entonces esa es parte de importancia de todas esas alianzas que se hacen. Y pues como decía Loreto, saber mantener ese tipo de proyectos en el tiempo, porque de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, yo ya no estoy dentro de la comisión municipal, pero sigo llevando el proyecto de alguna manera para que podamos posicionar el cantón, no solamente en el tema turístico, sino en el tema de accesibilidad e inclusión. Sí, bueno, yo solamente como para ir cerrando más bien, para no hacerlo tan largo para ustedes, yo creo que efectivamente acá lo más importante es que la visión que nosotros hemos intentado transmitir es que no es algo que tenemos que, no es un proyecto finalmente, ¿no? Nosotros queremos que las personas se empoderen, como que cada uno de ellos fue quien originó la idea,
porque así tiene que ser finalmente, o sea, es un deber el que todos los profesionales del sector actuales, potenciales, traspasemos esta mirada de que lo que hacemos es por promover la igualdad. Y eso yo creo que es súper importante. Y lo demás también es decir, si humanizamos al turista y descubrimos lo que cada uno requiere, es como verdaderamente vamos a poder lograr ser inclusivos, mirando una palabra de la inclusividad con la más, es como con la más alta trascendencia de la palabra, la máxima expresión de la inclusión, ¿no? Em, y para nosotros, si ese mensaje ha podido pasar a través de este trabajo, nosotros nos sentimos muy, muy agradecidas de eso, porque esa es la idea, que finalmente nosotros nos recordemos que estamos en un sector que es una maravilla porque por una parte genera ingresos como muy pocos sectores lo realizan, por un segundo motivo que es que se puede integrar a una diversidad de actores que otros sectores no permiten, y tercero y por sobre todo porque finalmente es un tremendo vehículo para la protección de los derechos humanos. Entonces, realmente estamos en un tremendo sector y con este tremendo sector tenemos una tremenda responsabilidad, pero que es absolutamente factible de poderla cumplir con honor, porque sin duda que las personas están muy ávidas a eso. Es solo que nosotros los del sector tenemos que hacer ver eso. Y yo creo que si podemos pasar ese mensaje, no sé, yo creo, no sé, Ginés, si piensas todo eso, que hoy si nosotros entrevistásemos a las mismas personas con las que empezamos, ellos ya no nos hablarían de proyecto, ellos nos hablan de algo que está pasando en Naranjo. Y eso es la cultura de fondo de la inclusión, ¿no? Ya no es proyecto. Y eso es lo que a nosotras con Ginés la verdad que nos hace muy feliz. Eso por mi lado como para terminar. Definitivamente sí, porque cada año que pasa y durante el año siempre nos preguntan que si viene algún voluntario para Costa Rica. A principios de ese año tuvimos la oportunidad de, después de la pandemia, tuvimos la oportunidad de que el hogar de larga estancia pudiera autorizar, y sabemos que pues obviamente una población realmente muy vulnerable en el tema del COVID, ¿verdad? De la pandemia que estábamos pasando, pero gracias a Dios nos dieron la oportunidad de que esta estudiante que venía en enero, Anabel, pues pudiera trabajar con ellos. Trabajo con la Biblioteca Pública de Naranjo también, pero fue una experiencia bastante enriquecedora. Creo que la gente acá en Naranjo siempre está pendiente de eso, y pues agradecer a todos. Yo creo que si me pongo a nombrarlos, alguien se me puede olvidar, pero pues yo creo que es agradecer a todas esas personas, empresas, organizaciones que alrededor de este proyecto comenzaron a decir que sí. Agradecer desde el área de Loreto, ¿verdad? Que nos propuso la idea, y yo creo que agradecernos a nosotros mismos como empresa el hecho de que pudiéramos decir que sí, porque si bien es cierto, desde el 2016 estamos trabajando en este tema, creo que todos los días aprendemos de esta situación. En estos días estaba en otras charlas que nos invitaron por parte de Asoyiré, Conturia, y algo tan importante como es el hecho de presentarnos y todo, cómo describirnos, ¿verdad?
que yo creo que eso paso a paso lo vamos a ir logrando, pero pues agradecerles a todos ellos que han estado en esa, alrededor nuestro, apoyándonos, dándonos a conocer que efectivamente es un tema súper interesante para poder aprender. Agradecerles a ustedes también. Yo les voy a dejar por aquí unos links ahí de videos. Van a ver un video que realizó un estudiante que estuvo por acá, Pauline. Fue el video que hicimos con los niños con discapacidad haciendo el tour. El segundo video es el video que tiene que ver con la sensibilización a la población de Naranjo. Y el tercer video que tiene que ver con este estudiante que estuvo en enero, que era un poquito, pues, dar a conocer qué era lo que ella estaba viviendo, ¿verdad? En sí. Y esa parte importante que decía Loreto, ¿verdad? Que era también el que ellos cuando vienen acá, vienen a convivir con la comunidad, vienen a convivir con las familias y vienen también a aprender el español, porque a la hora de convivir con las familias, el español de ellos es practicarlo todos los días. Entonces, salen muy encantados de la convivencia, del aprendizaje, de nuestros dichos también, de la comida. Y bueno, ahí les dejo los links para que ustedes puedan disfrutar en algún momento. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar esto que nosotros hemos vivido y cualquier pregunta con todo gusto. Muchísimas gracias, Ginette, Loreto. Y bueno, yo solo dejarles el comentario que de esta charla, este conversatorio, me quedo con algunas ideas, ¿no? Y retomando un poquito. Punto número 1, efectivamente, o sea, cuando hablamos de accesibilidad, de inclusión, el turismo se vuelve un canal para poder acceder a estos derechos como población, ¿no? Sea por parte de quienes reciben los proyectos turísticos, quienes operan los proyectos, quienes participan y validan y demás. Mucho se habla de las comunidades receptoras y los beneficios que tiene el turismo, pero ¿cuántas veces se logra este sentido de pertenencia, no? Y el sentido de pertenencia que se puede lograr a través del turismo, pues nos puede dar una mayor permanencia, que cada vez, pues, digamos, nos lleva a esta progresión que comentaba Loreto. Cada vez las actividades, acciones pueden ser más, pueden ser mejores, cada vez se involucran a más actores y bueno, esto nos permitirá pues lograr impactos desde la colectividad que vayan mejorando obviamente la calidad de vida de las personas que se dedican y de las que no también a la actividad turística en estos destinos, ¿no? Una parte bien importante. Y si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto es el momento. Creo que aquí las tenemos, pero igual vamos a estar compartiendo la manera de contactarlas a ustedes y con mucho gusto, bueno, aquí estaremos enlazando más gente en la red. Nuevamente, muchas gracias por esta participación. Increíble el trabajo que han venido haciendo. Y bueno, qué bueno poder también ser parte de esta conexión. Entonces, si hubiera alguna pregunta, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Dina, vivo en Colombia, en Villavicencio, y me siento muy orgullosa de ustedes. Yo soy profesional en administración de empresas, estoy haciendo una especialización con España en proyecto de turismo accesible. Me encanta todo el tema, o sea, todo lo que es inclusión me encanta. No tengo ninguna discapacidad, pero sí quiero desarrollar que en esta parte de Colombia yo vivo hacia la selva y en la parte del llano quiero que se inicie el turismo inclusivo y accesible. Me gustaría mucho que en todas sus capacitaciones, en todos sus encuentros me pudieran invitar. Me encantaría mucho para aprender de sus experiencias y de ustedes. Por nuestra parte, claro que sí. Nosotros estaremos ahí en contacto. Bueno, ahí seguir la OTI, ¿verdad? Las páginas que ellos normalmente siempre están dando capacitaciones. Y por nuestra parte también, aquí en Costa Rica nosotros hemos hecho varias capacitaciones que, como les decía, yo siempre estoy pendiente de eso para seguir aprendiendo, porque realmente
uno no sabe las vueltas de la vida, ¿verdad? Y de repente, muchas veces creemos que la discapacidad es ser usuario de silla de ruedas o una persona no vidente, pero hay discapacidades que no se ven, no la tenemos, o condiciones que no las tenemos a la vista. Y en nuestras familias siempre va a haber una abuelita a la cual tenemos que ayudar de alguna manera, porque el entorno no les permite tal vez movilizarse o no les permite ser un poco más inclusivos, ¿verdad? Entonces, con todo gusto ahí nosotros estamos para eso, ¿verdad? Para transmitir lo que hemos aprendido. Y Muchas gracias. Gina, te llamabas Gina, ¿verdad? Dina. Dina. También un poco estábamos justamente comentando antes de que empezara este conversatorio, que se está gestando ahora una red internacional de profesionales del turismo a nivel mundial, donde justamente la idea también es que entre nosotros mismos nos compartamos conocimiento y ayudemos a las futuras generaciones a que hacerles un paso, ser un puente para también fomentar que internacionalicen su mente conociendo a otros profesionales de otras partes del mundo y ojalá, Dios quiera, también se animen para poder vivir en distintas partes del mundo y después llevarlo a sus propios países. Entonces se está gestando eso en este instante, así que después cuando ya esté un poquito más avanzado, lo vamos a compartir a través de la OTI porque sería muy lindo que tengamos representantes de todas partes de cada país. Ese es el sueño, esa es la meta. Así que eso también, por supuesto, que lo vamos a hacer llegar a la OTI. Gracias. Y compartir las experiencias, que compartiendo se aprende mucho. Absolutamente, es eso lo que queremos, porque además entre los propios profesionales muchas veces, imagínate que un profesional pueda hablar de un tema y que comparta con sus colegas de todo el mundo. Qué lindo ese tipo de formación y después que otro proponga otro tema, pero que a la vez nosotros sirvamos como puente para que los alumnos de otras partes del mundo que no saben cómo acceder a información de otros países nos puedan preguntar, seamos una especie de mentores para ellos y para hacer puentes, ojalá para poder que puedan conseguir prácticas y otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que se está gestando, así que si os quiere, esto empieza a fortalecerse, vamos a pasar también la invitación para que estén desde nuestra querida Colombia. Viva Gracias. Colombia, viaja por ello, ese es el lema que nos recordamos internacionalmente. Sí, hablaron del Colegio del Turismo, donde Sí, claro. yo vivo, se inició a desarrollar con el Instituto de Turismo, y tú hablaste de algo muy importante, que el turismo no solamente viajar, es también compartir nuestro patrimonio, ¿sí? Es el intercambio cultural que se da y pues el renglón de la economía que es tan importante, y desde la inclusión se puede manejar muy bien a nivel mundial. O sea, la gente también tiene los abuelitos. Yo viví un tiempo en Curazao y la mayoría de gente que llega en cruceros es ya gente grande, que es un reglón que tiene, imagínate todos los jubilados compartiendo sus experiencias y su dinero con el mundo, su Sí, claro. jubilación. Sí, También claro. es, no solamente las personas con discapacidad, lo que decía, que algún día tendremos una abuelita en la familia o una mujer embarazada. O sea, hay que enseñar mucho, hay que abrir el imaginario desde que es inclusión y que es accesibilidad. Eso es lo que yo quiero trabajar acá. Sí, claro. Sí, claro. Muy Claro que sí. amables. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, si alguien más tiene dudas, comentarios ahora, y aprovecho para comentar
A todas las personas que estuvieron participando en las capacitaciones de 1 a 1, estaremos compartiendo en la página de Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo el proceso para tramitar su certificado de estas sesiones de capacitación para que por allí nos apoyen. El día lunes estará público. Como saben, estas ponencias, estos conversatorios y capacitaciones quedan en YouTube del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Entonces, aquí pueden acceder a estos contenidos. Y bueno, termino anuncios agradeciendo muchísimo a Ginette, a Loreto por el tiempo que nos disponen para esta sesión. Creo que por allí nosotros muy gustosos de compartir lo que sigan trabajando, todo el proceso, todos los nuevos resultados, el tema de la red Loreto, con mucho gusto. Nosotros acá nos sumamos y compartimos. Y bueno, con eso estaríamos cerrando. Aquí algunos comentarios. Muchísimas gracias. Aquí a las que nos están dejando su contacto, no se olviden de colocar la clave LADA, por favor, para poderles enviar información de esta y otras participaciones. Y bueno, nuevamente Loreto, Ginette, muchísimas gracias por este tiempo que nos dan. Muchas gracias a la OTI y un saludo a todos los que nos están viendo y nos van a ver. Sí, muchas gracias. Gracias por esta linda invitación en el marco de nuestro querido Día Semana Mundial del Turismo. Que esto nos estimule durante este año para poder repensar el turismo, como es el lema de la OMT, cómo poder generar alguna acción desde donde estamos nosotros, justamente con esta visión mucho más universal y ojalá universal en el concepto, pero universal también a nivel de agrupación de países, ¿no? Así que gracias y nada, feliz Día Mundial del Turismo, aunque fue el 27, pero la semana todavía vale para hacer el saludo, ¿no? Muchas gracias. Con gusto. Gracias y bueno, cerramos con esto la sesión.